¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Como habrán visto en todos los últimos programas que estuvimos emitiendo, estuvimos en Dubái cubriendo la Cumbre Climática Mundial, aprendimos junto a ustedes muchísimas cosas, pero sobre todo en la COP de este año se concluyeron cosas muy importantes. Y esas conclusiones van a afectar el desempeño y el desarrollo de los países del mundo. Y queremos meternos en las conclusiones, en qué significan cada una de las cosas que se acordaron, qué quedó afuera de la discusión en la Cumbre Climática Mundial y qué implica específicamente para la Argentina esto que se concluyó sobre los combustibles fósiles, sobre la transición energética, sobre las energías renovables. Y lo vamos a hacer con tres referentes muy importantes del sector de la Argentina que vienen de distintos ámbitos muy diferentes, que ambos estuvieron en la COP. No fue la primera vez que fueron, estuvimos charlando de hecho desde allá con ellos para entender un poco dónde estamos parados a partir de estas conclusiones. Acompáñennos y bienvenidos. Y en esta primera parte del programa nos vamos a dar el gusto de charlar con nuestra colega especializada en cambio climático, en cumbres climáticas mundiales, en las negociaciones, que es Thais Gadea Lara. Ya ha estado acá en el programa, estuvo justo antes de viajar a la COP, la entrevistamos desde allá y hoy viene a charlar de las conclusiones. Thais, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cata? Ya un poco pasó la COP, ¿no? Como que uno ahí lo ve como, bueno, terminó con todo el cansancio que implica de trabajo, pero también con lo más importante de analizar en qué nos dejó la conferencia, porque muchas veces es como, bueno, terminó la COP y parece que es como que se cerró un ciclo y en verdad cuando termina la COP empieza la implementación, ¿no? de eso a lo cual se llegó a consenso. Ya nos metemos ahí en todo lo que nos dejó y lo que implica la COP, pero le quiero dar la bienvenida a nuestro otro invitado, que es Juan Carlos Villalonga, conocido como Cali. Juan Carlos Villalonga es presidente de Globe International, miembro del Círculo de Políticas Ambientales. Gracias por venir, Juan Carlos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, Thais decía lo que nos dejó la COP. A ver, nosotros quizás ahora por haber ido, por haber hecho mucha cobertura desde allá, desde distintos ámbitos, porque ustedes vienen de distintos lugares que nosotros incluso, a veces quizás pensamos que todos entienden que el alcance de las conclusiones a las que se llegó, a las que llegaron los líderes mundiales. Si le tienen que explicar a nuestra audiencia, explicarnos a nosotros, ¿qué se concluyó en la COP? ¿Qué dirían? Bueno, a ver, ensayo una primera respuesta. Sí, vamos. Vos en la COP tenés varias cosas al mismo tiempo, varias reuniones, varias, diría, tracks de negociación, que todos ellos tienen que concluir en algún momento con algún tipo de documento, o de acuerdo, o de plan de trabajo, depende de lo que sea. En esta COP hubo muchos acuerdos en muchos temas, en otros no se llegó, digamos, no quedaron inconclusos, pero claramente de todos ellos, de los cuales se puede hablar, creo que el que se llevó toda la atención, porque esta COP tenía que dar una respuesta a un proceso que se llamó balance mundial, el Global Stocktake, que es tener claro en números cuál es el lugar a donde estamos yendo con las actuales políticas en vigencia en materia de reducción de emisiones y a dónde debiéramos estar para poder cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. De esos números surge la brecha, es decir, la diferencia de lo que tenemos que mejorar, aumentar la ambición. Ese proceso que fue realizado en los últimos 2 años, en esta COP debiera haber una respuesta a eso. Es decir, por eso el documento que surgía de ese grupo de negociación era como el más importante. Ahí se dieron todas las grandes polémicas que se habrán visto en los diarios y vos has estado conversando con muchos actores allá sobre qué pasaba con esto de cómo se abordaba el tema de los combustibles fósiles, que estaba previsto que se abordara, y un plan de trabajo que cubre los próximos 2 años, que es llegar a la COP30 con nuevos compromisos voluntarios por parte de los países que deben estar ser mucho más estrictos para aproximarnos a estar en condiciones de poder cumplir con el 1.5 grados centígrados de suba en la temperatura global.
Yo te diría que hubo un resultado positivo, sí. Podría decirte muchas cosas que a mí no me satisfacen como se logró, pero la verdad es una discusión extremadamente compleja, ustedes han visto lo que demandó o costó poner en una frase una referencia a los combustibles fósiles, así. Me quiero detener en eso, ¿no? Porque, a ver, exactamente, ¿qué se concluyó sobre los combustibles fósiles y la transición energética? Y ahí entramos en eso, ¿no? En la discusión por una palabra y también la implicancia de que fue en Emiratos Árabes, justamente, la COP. Sí, bueno, que hay que recordar justamente Emiratos Árabes, un país petrolero, y el conflicto de intereses del cual habíamos conversado, ¿no?, en el programa que hicimos previo al inicio de la COP, que representaba al Jaber, el presidente de la COP28, que a la par es el CEO de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, con un montón de investigaciones que revelaban ahí conflictos de intereses que evidentemente se habían puesto a lo largo del año en el cargo de él como presidente. Pero en esto, en las COPs, las palabras importan porque hacen justamente a la acción, a las responsabilidades y a lo que es la implementación. Y todos habíamos llegado a Dubái, y cuando digo todos, era los que venimos siguiendo el proceso, el reclamo de la sociedad civil y mismo también la bandera que llevaron muchos países de que el vocabulario que tuviera referido a la transición energética fuera un phase out en inglés. ¿Qué sería eso en la traducción al español? Que fuera un eliminar progresivamente los combustibles fósiles hasta su terminación. ¿Cuál fue el vocabulario que terminamos teniendo en lo que es el documento final? Es un transitioning away from fossil fuels, que es difícil cuando uno quiere hacer la traducción en el español, pero ¿cómo sería? Digamos, es hacer una transición dejando atrás los combustibles fósiles. Y ahí lo más importante, y por lo menos a lo que yo me aboqué cuando apareció el documento, estuve toda una tarde hablando con traductores y con expertos, porque lo que importa también es cuán fuerte o débil es ese vocabulario en términos de la acción. Y evidentemente ese hacer una transición dejando atrás los combustibles fósiles es mucho más débil que hablar de un eliminar progresivamente. Que era lo que, digamos, la posición más fuerte dentro del ambientalismo reclamaba, que directamente se eliminen, ¿no?, los combustibles. Sí, que tampoco implicaba que iba a ser de un día para otro, pero en partir como de ese compromiso, ¿no?, de un eliminar progresivamente, implica entonces que las políticas van a ser mucho más ambiciosas. En cambio, solo hablar de hacer una transición que deje atrás, en ese deje atrás vos nunca sabés si va a ir hacia efectivamente en algún momento terminar, o si encima después vemos en el texto que se habla de combustibles de transición, que se pone a la par cuando se mencionan a tecnologías bajas en carbono, a las energías renovables y a la captura de carbono. Es como que el propio Simon Steele, el secretario ejecutivo de la convención, dijo que el texto dejaba muchísimo abierto a la interpretación, y ahí es donde puede haber, ¿no?, grises. A ver, cuénteme un poco esos grises que se discuten, porque entiendo que el gas también fue materia de discusión apenas salió el documento final. Sí, la verdad que los países llegan a la COP, te diría, nítidamente con la posición del phase out, el abandono. Es la Unión Europea, básicamente. Salvo algunos, los que ya sabemos. Sí, bueno, pero... Cuenten un poco. Arabia Saudita, por ejemplo. No, pero digo, la Unión Europea, como bloque, ya tenía esa posición, la traía fuerte, eran los que iban de eliminar, digamos. Sí, que iban a batallar por ese vocabulario. Por supuesto, los países tradicionales, AOSIS, el grupo de países más vulnerables, los países insulares, eran los que estaban en el frente, te diría, de esa idea, de un vocabulario fuerte, claro, contundente, de abandono de los combustibles fósiles. Por supuesto, en el otro extremo vos tenés incluso una carta de la OPEP que se envió a todos los países durante la COP para disolver este tipo de idea. Y claro, Emiratos Árabes aparece como un nítido opositor a esa idea. Pero yo acá agregaría este matiz. En la convención hay 197 países. Sí. Esos son 197 intereses que no son necesariamente coincidentes. O sea, son 197 países que tienen sus conflictos, sus diferentes intereses económicos y sus diferentes intereses climáticos, interpretación del qué hacer con el clima.
Eso hace muy complejo. A veces Al-Jaber es como la figura fácil y arrastra todas las marcas y todos miramos, bueno, ese es el malo de la película, pero la verdad que licuar el texto no iba a ser solamente una decisión de él. Pero hay ¿cómo muchos es la países. rosca, digamos, pero en ahí esos no, días, ¿no? Claro, Porque- a eso voy. Sí. Que son muchos los países que quizás uno no lo ve en la primera fila, pero son países que tienen intereses petroleros o en el negocio del oil and gas y que no aparecen como los malos, pero son muchos países. Pensemos en la Argentina mismo. La Argentina es un país que tiene una vocación exportadora de gas y petróleo. Eso es un consenso político importante en Argentina, o sea, esa es una mirada dominante. Bueno, ¿cómo va el negociador argentino a Dubái? O sea, ¿vos pensás que un negociador argentino puede ir a mover la negociación de manera tal de que de manera contundente aparezca el phase out? Imposible. Ese funcionario que vuelve acá y tiene la renuncia pedida sobre el escritorio. Pero es lo mismo un país como Argentina que necesita dólares y que no emite de la misma manera que países como Estados Unidos y China no a la hora es lo mismo, pero lo va a tener que hacer también. Por eso digo que ahí en ese matiz... Va a tener que hacer también lo de la transición energética. Obviamente, y el abandono, y probablemente esta transición, y en los términos en que finalmente quedó, es una transición que muy difícilmente vaya a generar un mercado internacional del gas como el que Argentina está esperando. Eso, ¿por qué pensás eso? Porque hay bastante consenso político, digo, en la Argentina sobre que la exportación de gas es una gran oportunidad y es también necesario para la transición energética de la Argentina. Es una discusión, entiendo yo, si nos pueden contar un poco eso. Yo te diría, que queda, es una digamos, hipótesis que no necesariamente desentona con las conclusiones de la Me parece que ese es el adjetivo que siempre hay que recordar, porque a veces cuando se habla del gas como un recurso de transición, parece que entonces es bueno, ¿no? Entre comillas. Y no hay que dejar de recordar que es un combustible fósil y que en verdad ese de la transición tiene que enmarcarse en una política con una transición seria en el que en algún momento sí efectivamente haya un corte o una disminución notable. Porque si uno únicamente sigue dando subsidios a los combustibles fósiles, pone al gas como el corazón de la energía en la Argentina, pero mientras no está promoviendo justamente otras fuentes como las renovables, ahí es donde entonces no está yendo hacia ningún lado, ¿no? En esa transición. Mira, la proyección del mercado del gas a nivel internacional es una proyección que indica, bajo esta hipótesis, esto es que surgió de Dubái, el pico de la demanda va a estar de acá al 2030. Es decir, en poquitos tiempos vamos a tener el pico de demanda y de ahí en más comienza un declive. Estamos hablando de la demanda de que Argentina exporte gas. Claro, la demanda internacional. Sí. ¿Sí? Vos pensás que los países que ofertan gas, Qatar, bueno, Rusia, todos esos países siguen estando. Por lo tanto, insertarte vos en un mercado que se contrae y donde la oferta sigue siendo abundante, no es fácil, con precios que van a la baja, muy competitivos. Entonces, esto hace que la hipótesis, el escenario de un país exportador de gas no sea tan sencilla. Y yo creo que esa hipótesis, ese consenso, tiene fundamentos muy frágiles. ¿Por qué? Por esto que te estoy diciendo, porque es una demanda que va a la baja y va a ir a la baja aceleradamente. Aceleradamente. O sea, vamos en 30 años a estar con un cero neto de emisiones, Sí. lo cual básicamente es los combustibles fósiles van a cero. Esto es... Esto es un hecho. Deberían, o sea, para... Esto es un hecho en las Volvió a negociaciones. ratificarse en Sí. Dubái, hablando de la... O sea, es a lo que digo se porque a veces debería está en ir. discusión eso de... eso... El tema es que es a lo que debería ir, o sea, para cumplir con justamente el objetivo del Acuerdo de París y lograr limitar el calentamiento por debajo del 1,5, lo que dice la ciencia es que hay que reducir a 2030 en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial para llegar justamente al net zero en 2050. Claro. Y solo de lo que es el sector energía, la Agencia Internacional de Energía te habla de que, por ejemplo, ya en 2020 no tendría que haber habido nuevas producciones
nuevos proyectos de explotación de petróleo y de gas para que solo en el sector de energía se llegue a net zero en 2050. Entonces, el escenario, siempre acá lo que hay que pensar es que 2030 está a la vuelta de la esquina, claro, 2050 también, claro, y que no es que vos podés empezar con los cambios, llegamos a 2030, hay que hacer esto. Los cambios ya tendrían que haber empezado, y lo que mejor tenés que hacer es trabajar en la diversificación de la matriz energética, apostando también a que haya inversión justamente a las fuentes de energía que son más amigables con el escenario climático que necesitamos. Mira, Sí. esto a ver, lo que estoy diciendo no estoy hablando mal de la Argentina. No, se o entiende. diciendo estamos siendo perversos. No, estoy diciendo que los intereses legítimos de cada uno de los 197 países que van y se sientan en la COP tienen todos estos intereses cruzados, más las internas, digamos, Claro. propias de cada país. Por lo tanto, los negociadores van con muy poco margen de maniobra. Sobre todo un país como Argentina. ¿Argentina negocia solo o negocia en Todos. bloque? ¿Vos crees que el indio que se sienta a negociar no tiene una presión inmensa del sector del carbón de la India? Absolutamente todos. Entonces, por eso es tan difícil aflojar cada tornillo para que gire la rueda. Yo igual Muy difícil, ahí- ¿sí? Porque tiene que haber consenso total, además. Pero Tiene por que eso te haber, digo, sí. todos tienen poderosos intereses. Disculpa, un ejemplo todavía más dramático para salir del caso Argentina. Guyana es un país extremadamente vulnerable, pertenece a la coalición AOSIS. Es decir, es un país que prácticamente su superficie está al nivel del mar. Cuando hay mareas muy fuertes, ellos tienen una barrera para evitar que se inunde toda la ciudad. Guyana tuvo la gran noticia o trágica noticia que se descubrió enormes recursos fósiles offshore hace algunos años, pocos. Comenzó a explotarse y Guyana va camino a convertirse en un país, un gran exportador de petróleo, lo está haciendo ya. La salvación económica de ese país, bueno, esa salvación económica lo pone en la encrucijada frente a los países socios de AOSIS, que están pidiendo el abandono ya de los combustibles fósiles. Te das cuenta que es muy complejo para los países. Trato no de justificar, trato de que Entender. entendamos el diagnóstico que tenemos que hacer de cómo se llega a una COP. Bueno, pero y les por qué. pregunto, en una COP como esa y en una conclusión como esa, ¿es lo mismo la situación de Guyana y la responsabilidad de Guyana a la hora de tener que No es lo cumplir mismo. con los... No, bueno, Pero eso fue uno Guyana- de los puntos claro, que pero quedó Guyana débil también. va a pedir que el lenguaje sea débil. Por eso Al-Jaber va a tener quien lo Sí, secunde. yo ahí, Claro. ahí creo, bueno, ahí también está el tema de que algunas de las cosas que quedaron débiles también tienen que ver con la cuestión del financiamiento y de la equidad. O sea, todavía hay un montón hay compromisos financieros que hizo el mundo desarrollado que no se cumplieron y siguen quedando ahí esos grises de cuándo efectivamente se van a cumplir, cuándo el dinero va a aparecer sobre la mesa y cómo se va a empezar a acelerar, ¿no?, justamente esa ayuda financiera. Y en términos de equidad, no quedó ese lenguaje contundente respecto de que ciertos países, que son los que más contribuyen al problema, son los que tienen que efectivamente ser los primeros, ¿no? O sea, en no se hace hacer esa estos distinción cambios. entre Guyana y un país como China, por Se ejemplo. menciona, pero es con un lenguaje, no quedó con un lenguaje contundente como se esperaba. ¿Qué se dice, por ejemplo? No, sí se habla, se reconoce que, digamos, que hay diferencias, pero no se habla puntualmente de que son esos países los que tienen que empezar primero. O, por ejemplo, preocupa que todavía no se cumplió con el compromiso de la movilización de 100.000 millones de dólares anuales, pero queda ahí. Y, Claro, y es como ese una tipo de expresión verbos, de deseo nomás. exacto. Sí, Y para mí ahí sí, yo ahí, no sé si, no es que difiero con Cali, pero sí creo que hay un montón de argumentos por los cuales es difícil llegar a un resultado más ambicioso, pero creo que tampoco hay que hacer que eso sean excusas por parte de los países, por supuesto, por que supuesto. creo que a veces es lo que nos venimos encontrando. Digo, ambos, vos quizás, Cata, también lo viste, pero ambos que venimos con varias COPs, uno se da cuenta que, bueno, es la pandemia y no es la guerra y cuesta que lleguemos a consenso, y creo que sí hay que ver. Obviamente hay muchos países que están más contentos con el resultado final, pero hay ciertas decisiones que se toman en la coordinación de cómo son las negociaciones que sí creo que permitieron llegar
a un resultado mucho más débil en términos de combustibles fósiles. ¿Y a qué voy con esto? Estuvimos 2 semanas analizando textos que tenían un lenguaje de eliminar progresivamente los combustibles fósiles y de golpe el texto que presenta la presidencia de la COP aparece con un lenguaje malísimo, que salen todos en contra a criticarlo. Sí, prácticamente y entonces, desapareció. claro, después ¿qué hizo? Mejoró un poco ese texto malo. Pero al mejorar lo que terminó siendo el final, nunca llegamos a eso otro bueno que estuvimos analizando durante las 2 semanas. O lo mismo también que la mayoría de las discusiones, por no decir creo que casi todas, fueron a puertas cerradas. Y ¿Cómo sería eso? ¿Cómo son esas discusiones a puertas cerradas? Bueno, entre países, algunas con observadores, es decir, con representantes de la sociedad civil, otras directamente no, que son entre, digamos, pueden ser incluso bilaterales entre algunos grupos de países, pero yo estoy acostumbrada, incluso después de París, que las COP solían ser, aparece un texto, vamos a plenario, se discute, vuelven a las reuniones, otro texto, plenario y se discute. Y acá solo tuvimos un plenario de cierre. Y eso yo creo que afecta en términos de la transparencia del proceso. Obviamente lo que no se quería era que se exponga las diferencias que había de posiciones, pero a veces también exponer esas diferencias hace la presión a que los resultados sean más ambiciosos. Lo que querían era sacar rápido, que no diga eliminar combustibles fósiles y que no exponer esa discusión tan fuerte. Se llegó a una fórmula de compromiso. Yo te diría, un poco para mi balance, yo siempre trato de que no hacer simplificaciones así tremendas. Mi balance es positivo, yo creo que la rueda giró un poquito, con todas las dificultades que tiene. Sí me hubiera gustado que quede una hoja de ruta para estos próximos 2 años mucho más contundente de lo que tienen que hacer los países. Bueno, me parece que quedó medio laxo. Por supuesto, el lenguaje no es del todo... A ver, es una reunión que tenía que dar respuesta a algo que todos sabíamos que es dramática la diferencia, ¿sí? Es muchísima la brecha que tenemos entre lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Es enorme esa diferencia. Entonces, la respuesta que debía dar esta COP tendría que ser contundente. Bueno, acelera el paso un poquito. Demoramos 30 años para que aparezca la palabra combustibles fósiles. En No, es Glasgow, tremendo, pero en porque Glasgow hay apareció la alguien del palabra otro- carbón. Ustedes están acostumbrados a esto, pero del otro lado nos está escuchando, por Sí, ejemplo, bueno. la familia de nuestra productora María Ripa dice, ¿cómo 30 años para discutir una palabra? Claro. Porque No, que de eso apareciera depende incluso, también... y que estamos hablando, Sí. de hecho el Acuerdo de París, que Sí. es el acuerdo al que llegaron a consenso los países para hacer frente al cambio climático, no aparece el Claro. concepto de combustibles fósiles. Obviamente esto No se nombraba Está directamente la palabra... implícito, pero está bueno. implícito, pero bueno, estamos hablando del principal responsable hoy de, digamos, como sector de lo que es el cambio climático. Entonces, apareció por primera vez en un texto de decisión de una COP. Eso fue importantísimo. Buenísimo, pero ahora, si por eso vamos a calificar a la COP de histórica, ahí es donde a mí me parece No, que... histórica no. Claro, no, porque bueno, fue el titular que más Sí. circuló alrededor del mundo. Yo creo que después de París, que París fue la del gran justamente acuerdo, Sí. hay que hablar de cuáles fueron los avances, cuáles son los desafíos, qué es lo que quedó por hacer. Obviamente, cada país que hace una COP quiere que su COP sea la mejor de todas, pero no me parece que hay que abrir el champán, ¿no? Porque, bueno, después de 30 años nombramos a los responsables con nombre y apellido. Es buenísimo que el foco de la discusión empiece a estar ahí para que en la próxima COP se pueda ir avanzando más en resultados justamente más ambiciosos, pero me parece que tampoco es justamente para decir como que, bueno, fue una COP histórica o hasta incluso querer dar a lo que fue el balance mundial una intención como que es casi igual en importancia que el Acuerdo de París, porque no lo es. Acá es todo avances y de lo que se trata justamente las COPs después del acuerdo es de avanzar en la implementación y de, como decía Cali, lograr que un balance mundial nos diga, che, venimos haciendo las cosas bien y no que tengamos una brecha gigante entre lo que tendríamos que estar haciendo y lo que estamos haciendo. Ahora, Cali, vos hablás... Sí, Sí, no, es importante porque bueno, la gente no escucha, se vuelve extremadamente complejo. El Acuerdo de París se basa en contribuciones voluntarias que los países prometen hacer, ¿sí? Las contribuciones nacionales. Es decir, se basa en compromisos voluntarios. O sea que uno dice, bueno, pero la acción colectiva va a estar basada en lo que cada uno quiera hacer. Bueno, parece sumamente laxo, pero ese es el punto de partida y aparecen mecanismos de fiscalización, control, incentivos para que
vayamos elevando la ambición, mejorando los programas. Pero el Acuerdo de París, a pesar de descansar en compromisos voluntarios, tiene un gran mecanismo periódico, quinquenal, de evaluación, que es este balance mundial. Este fue el primero. ¿Cómo se hace ese balance mundial en un Bueno, país? fueron 2 años. En realidad esto se sabía porque, a ver, todos los años publica el PENUMA el informe de la brecha de emisiones, que es básicamente lo mismo. Pero lo que quiero decir es, ese informe es la primera vez que se hace ese balance mundial, y esta COP debía dar una respuesta. El próximo creo que es el 2028, sí, ¿no? En 5 años. En 5 años. Entonces, el acuerdo tiene previsto un mecanismo de chequeo de cómo y están las renegociación. Un mecanismo, emisiones claro, en de cada cómo, país. Exacto. de Y cómo ahora vienen viene- los países con la implementación. Claro. Es como que tiene 2 grandes partes. Tenés como el itinerario de, ok, cómo venimos, que Ujú. spoiler, todos sabemos que no vienen bien, pero lo más importante es como la guía de recomendaciones para mejorar en esa implementación. Fue un trabajo de 2 años, obviamente que hicieron las partes con diferentes reuniones, y lo más importante, cuando esto que estamos hablando del vocabulario de combustibles fósiles tiene que ver con lo que fue esta suerte de guía de recomendaciones, y que es muy importante el balance mundial, porque en el Acuerdo de París siempre me acuerdo que, bueno, cuando fue en 2015 todo el mundo decía, ay, pero no hay un órgano sancionador. No, nadie sanciona si un país está cumpliendo o no, pero sí tenemos este mecanismo que es una suerte de control. Quien efectivamente para mí después te termina sancionando va a ser tu ciudadanía, o sea, van a ser justamente las organizaciones de la sociedad civil. Vas a quedar expuesto si otros países están buscando avanzar en acción climática y vos no. Entonces, exponer justamente cómo venimos y hacia dónde hay que ir hace después, yo creo, también a que se mejore en la implementación. Ahora, ¿qué le dejó a la Argentina como hoja de ruta? Vos hablás de hoja de ruta. Sí, bueno, perfecto. listo, están estas conclusiones, hay que ir abandonando los combustibles fósiles, hay que triplicar las energías renovables, hay que encaminar la transición energética. Está bien, porque ahí se ¿Cuál traduce es esto que nuestra hoja? estamos diciendo. El resultado de esta evaluación y de lo que surge como respuesta a la evaluación, al balance mundial, indica un camino que concluye en la COP30, el 2025, por eso hablaba de 2 años, es decir, las próximas 2 COP, Que es la cumbre climática en Brasil. Esa COP, para esa COP tendrán que haber aparecido toda una nueva generación de NDCs, de nuevos compromisos voluntarios de los países. ¿Y eso qué significa para...? Bueno, que todos los países, como no estamos cumpliendo, tienen que ajustar sus cuentas, sus actuales NDC, y plantear futuras NDC que van hasta el 2035. Punto ¿sí? acá, O sea que hacemos un paréntesis, un pie de página, NDC. Explicá lo más fácil no, posible. bueno, el NDC es el nombre técnico de ese compromiso voluntario que adopta cada país. Compromiso para Claro. bajar las Hacerte emisiones. un plan de acción climática Claro. que tiene el país, en donde dice, bueno, me comprometo a reducir esta cantidad de emisiones y para eso voy a hacer esto, esto y esto, y lo explica por sector. Cada uno de los países tiene ese plan, que es algo público que se puede ver y que recomiendo que vean al menos de lo que hace su país e incluso compararlo con otros. Y bueno, eso es, digamos, Sí. lo que se conoce como NDC. Y ese proceso de ajuste de las NDC es continuo. De hecho, Sí. Argentina lo estuvo actualizando. Lo actualizó en 2016, 2020, 2021, con pequeños ajustes, pero bueno, es una meta viva. Es decir, se va a ir ajustando. Y creo que también los acuerdos comerciales y los acuerdos políticos entre los países también te van entornando para que vos vayas siguiendo la marcha que van teniendo los demás. Entonces, para Argentina se viene un proceso extremadamente demandante y desafiante, que es cuál va a ser el ajuste que Argentina tiene que hacer, perdón la palabra, pero el ajuste en su NDC a 2030 y cuál va a ser la NDC 2035. Este ejercicio lo tenemos que estar haciendo desde ahora, porque lo tenemos que presentar 9 meses antes de la Lo traducimos COP30. a la gente. Entonces, ¿qué tendría que hacer la Argentina? Bueno, el gobierno va a tener que convocar a los distintos sectores económicos, sociedad, distintos organismos y representantes del gobierno federal, etcétera, porque ahora la meta que Argentina va a tener que adoptar va a ser una meta realmente restrictiva,
donde reduzca emisiones. Nosotros hoy tenemos una NDC, un objetivo que es de estabilización, básicamente. Estabilizar al 2030 las emisiones que tenemos más o menos ahora. Eso es importante, sí, pero ahora vamos a tener que reducir 10, 20, 30. ¿Pero eso qué implica en la práctica? Para alguien que nos está escuchando del otro lado, tener política claro, climática y política climática transversal. ¿Pero en qué? Digamos, ¿En qué puede cambiar? Vos tenés que tener en tus sectores que más emiten, primero en Argentina, el sector que más emite es el de energía, entonces hay que hacer cambios ahí en materia de las fuentes de energía, en electricidad, transporte. En segundo lugar, tenés el sector de lo que hace a usos del suelo, entonces ahí tenés que trabajar en combatir efectivamente la deforestación, en qué tipo de modelo agropecuario tenés, o sea, implica una política que hay que entenderla, que climática, que tiene que ser transversal. Y yo solo conectaría con otra cosa, vos decías como que qué le deja la COP a la Argentina. Es sumamente importante entender la política climática en combinación con lo económico, que en Argentina vemos como prioridad lo económico. Si Argentina no tiene políticas climáticas contundentes, proyectos, o sea, de muestra de que eso es una prioridad, va a quedar afuera del financiamiento internacional, porque hoy se está discutiendo modificar y se está pidiendo que se modifique la arquitectura financiera internacional en pos de ¿qué? De ayudar a los países con sus deudas financieras y al mismo tiempo ayudarlos con las políticas climáticas que necesitan. Es algo que obviamente no es una modificación que se pueda dar de un día para otro, pero hoy es esa la discusión, y si un país o incluso una región no tiene una política climática contundente, va a terminar quedando atrás de poder recibir una ayuda que un país como Argentina efectivamente la necesita. Sí, tal cual. Y además esto que también añadía, lo político. Argentina es miembro del G20. Eso implica una serie de compromisos políticos con y para Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, siempre dice el G20 es el primero que tiene que reducir emisiones. Claro, es el que está observado, monitoreado, fiscalizado, y a su vez internamente también lo está. Y además Argentina ahora dice que quiere volver a hacer el proceso para ingresar a la OCDE. Bueno, para integrarte a ciertos clubes, hoy para homologar políticas con esos otros socios de esos clubes, lo climático y la política climática de cada uno de los países es parte de esa nueva diplomacia. Entonces, pero es muy estricto, digamos, si la Argentina no reduce sus emisiones, no descarboniza. Para entrar a Europa el año próximo ya tenés que hacer papeles que acrediten cuál es que has pagado en materia de emisiones. ¿Por qué? Porque si no se produciría que Europa está haciéndole pagar determinados costos a su propia industria y le ingresan importaciones que no pagan ningún tipo de tributos por traducirlo en una empresa argentina. Si Aluar quiere exportar aluminio, tendrá que cumplir las mismas reglas que otras industrias del aluminio para llegar a esos mercados. O sea, las empresas argentinas van a tener que cumplir con el año que viene, decís vos, para exportar. A partir del año que viene empieza formalmente y con sanciones económicas dentro de 2 años este impuesto de frontera que se establece en Europa. En Estados Unidos está previsto también en los próximos años algo similar. O sea, te quedas afuera del comercio internacional. Pero por eso, o sea, además de este mecanismo, este gran mecanismo que acabamos de mencionar, el balance mundial, te diría que los vínculos bilaterales y multilaterales de relaciones comerciales también te van empujando para ese sitio. El financiamiento, como se decía, el Banco Mundial, los bancos multilaterales, te van entornando porque el financiamiento viene para determinadas cosas y para otras no. Y en lo político también. Sí, yo recordaba ahí, el caso de cuando fue la pelea en su momento, cuando Jair Bolsonaro era presidente en Brasil y como Emmanuel Macron en Francia decía: yo no voy a firmar acuerdos comerciales con un país que no cumple con el Acuerdo de París. Entonces estas cosas empiezan a aparecer en las relaciones internacionales, y acá lo importante es entender que, así como decía Cali, que todos los países tienen un interés, todos los países están, sobre todo el mundo en desarrollo, a la búsqueda de financiamiento, y si no uno se empieza a quedar atrás y tampoco tiene una cartera de proyectos para mostrar en qué se usaría o para qué uno necesita financiamiento Ahora, climático. para entender algo, por ejemplo, ¿qué pasa hoy, ¿no? Y de acá a la próxima cumbre climática mundial con el comercio internacional, sobre todo
si un país, como hizo en su momento Trump, dice me salgo de estos acuerdos internacionales, no los cumplo a rajatabla? No se puede ir de un día para otro, es un proceso. Hoy lleva desde el momento en que formalmente presente la carta, es un año que se cumple. Obviamente en ese año el país puede no implementar políticas climáticas y ya no lo está cumpliendo. Pero igual incluso también en el caso de Brasil, el Brasil de Jair Bolsonaro no se fue de las negociaciones y los países pueden, o sea, no cumplir, pueden también quedarse y bloquear negociaciones, porque el Brasil de Jair Bolsonaro fue muy bloqueador con ciertos temas, sobre todo en lo que hacía mercados de carbono en las COPs, o puede quedarse pero de brazos cruzados, y eso a veces también es una dificultad. Entonces, no solo a veces se busca obstaculizar ese espacio de negociaciones con el simple hecho de decir me voy, obviamente claro, que el efecto... quedarse como un actor de veto de una El caso de negociación. Trump estamos hablando de Estados Unidos, que es el país históricamente más emisor, entonces era todo un símbolo, ¿no? También lo que él decía. Pero también es interesante ver lo que pasó con Estados Unidos, porque aún cuando el gobierno nacional dijo, o sea, me salgo de lo que es este tema de política climática, fue muy interesante lo que pasó a nivel local, los gobiernos locales, las ciudades, el sector empresario que dijo, nosotros no estamos en esa línea, nosotros sí queremos avanzar en acción climática, e hicieron toda una coalición para seguir en esa senda, y gracias a ello yo creo que el daño, digamos, de regresión que tuvo en política climática Estados Unidos no fue tan grave como lo fue, ¿no? Gracias también a que hubo un montón de otros actores que dijeron, más allá de lo que decía Washington, nosotros seguimos adelante con esta agenda. Ahora, porque tenemos que ir redondeando y a mí me interesa, nosotros estábamos en la Cumbre Climática Mundial en Dubái hace un tiempo y nos cayó el cambio de gobierno en la Argentina justo en ese momento y bueno, era una duda que probablemente a muchos de nuestra audiencia también les haya pasado, porque bueno, en la campaña Javier Milei, el presidente, fue, digamos, muy contundente con su postura sobre cambio climático, pero después en el medio de la Cumbre Climática Mundial envió, con instrucciones de Guillermo Francos, el ministro del Interior, con instrucciones de Diana Mondino, la canciller, a Marcia Levalli, que es una funcionaria de carrera, ustedes nos van a poder decir más, que nosotros la entrevistamos acá en Transición 2030 y ustedes la pudieron escuchar, que dijo, no nos vamos a ir de ninguna negociación, vamos a respetar la postura de Argentina, ¿no? Como, bueno, llevando un poco de tranquilidad también sobre cuál va a ser. ¿Qué analizan, digamos, ustedes? Había mucho preocupación por lo que podía pasar en Argentina. De hecho, todos lo hemos vivido, que nos preguntaban permanentemente qué significaba el cambio de gobierno, porque obviamente las declaraciones de Milei habían llegado y habían circulado por todo el mundo. Entonces, creo que lo que no estaba previsto, porque no estaba previsto la participación de nuevos funcionarios, creo que se percibió la inquietud y la mala señal que era no estar allá en la COP. Que tiene que ver también con esto que ustedes dicen del comercio internacional, ¿no? Pragmatismo de no quedarte afuera del mundo. Deudas, exacto. Es absolutamente. Vos fíjate que los primeros contactos internacionales del presidente Milei, ya presidente, el FMI se lo dijo, Macron se lo dijo, la representante del gobierno de Estados Unidos que vino al acto de asunción de Milei, que era del sector energético, es la número 2 de cambio climático en Estados Unidos. El número 1, Kerry, estaba en Dubái. Ella vino, y si uno mira el posteo de ella en Instagram, habla para trabajar conjuntamente en el Net Zero a 2050. ¿Sí? Claro. Es decir, hubo un pedido de la comunidad internacional a Milei de o sea, no te salgas de los acuerdos. Exactamente. Entonces, todo eso significó que en los primeros días del gobierno, a que claramente había que dar esa señal y yo creo la que dieron, ¿no? fue inteligente. Sí, porque de hecho ni siquiera fue decir no nos vamos. Sus palabras me acuerdo que fueron, lo primero que es, traigo tranquilidad en que Argentina, siempre habla de eso, traer tranquilidad. Claro. Yo creo que está buenísimo obviamente que Argentina mantenga y cumpla con el Acuerdo de París. Ahora bien, eso es re lindo como palabra de compromiso. Lo que hay que ver es que efectivamente el gobierno de Milei en todas sus distintas áreas de gobierno tenga una política que vaya acorde con ese compromiso, ¿no? Que hay que cumplir, y ahí es donde está el desafío. Mira, Milei va a ir en febrero va a ir a Davos. Bueno, en Davos va a recibir el mismo mensaje. En Davos, ¿qué se discute?
cómo se hace que la economía global, el capitalismo, pueda hacerse compatible con esta agenda. La agenda más amplia, la agenda 2030, bueno, esa es la discusión del foro de Davos. Entonces yo creo que ahí el gobierno comienza a tener vínculos que lo van, entornando en el sentido de que son vínculos internacionales que te van diciendo que este es el camino. ¿Sí? Claro, además de para no quedarte aislado como país en el mundo y seguir comerciando y el que comercio, la economía crezca, el financiamiento, ¿no? La cooperación tecnológica, la cooperación política, el club al cual querés pertenecer, todo eso hoy es yo te diría, las herramientas del enforcement del Acuerdo de París, puesto que obviamente no hay una policía que venga a hacerte o sea, digamos, denuncia. Que el mayor castigo de no cumplir con los objetivos internacionales para tratar de reducir las emisiones y luchar contra el cambio climático, básicamente ese mayor castigo es quedarte afuera de poder de exportar. muchas cosas que necesitas. Y también yo sí, no desmerezco también como no sé si castigo, pero el control o la exigencia que te hace la propia ciudadanía, ¿no? Al interior, claro, de tu país, porque fue, digamos, la ley de cambio climático fue también porque hubo mucho pedido y reclamo, ¿no? Por parte de la sociedad civil. Entonces me parece que ahí también es importante, como cuando tenés todas las miradas atentas en el tema y no te queda otra que seguir con esa agenda. Thais y Juan Carlos, les agradecemos muchísimo que hayan vuelto a Transición 2030. Les proponemos que vuelvan en unos meses a ver cómo venimos. Dale. Con esta hoja de ruta que... Encantado. Yo te quiero hacer una pregunta, sí, porque fue tu primera COP. A ver. ¿Volvés a una próxima? Esperemos estar. Bien. Con María, nuestra productora, con Taru. Hay gente que va y sale asustada de la primera copa, así que bien. No, me encantaría ir. Es una experiencia maravillosa, la verdad, ir a una cumbre climática mundial, porque uno también ve fuera de lo que es el imaginario cómo negocian los países, algo que es como tan básico que es la supervivencia del planeta en realidad, ¿no? Sí. Con las partes grises, las partes oscuras y la parte positiva también, ¿no? Es la escenificación de una negociación del más alto voltaje político de las que hay en el presente y de las que va a ir increciendo en los próximos años. Es allí donde están, como te digo, todas las tensiones expuestas y no siempre son tensiones ilegítimas, son tensiones naturales de que somos distintos, tenemos distintas trayectorias, distintas historias y eso hay que compatibilizarlo frente a una amenaza que es algo descomunal. A mí, digamos, al leer mucho de eso, pero no haber ido antes, veía que muchos ambientalistas decían eso es todo bla bla bla, no sirven para nada. En mi humilde mirada de lo que vi, claramente es mucho mejor que esté eso que no esté nada, ¿no? Porque en definitiva están yendo todos los países por lo menos a intentar dialogar. Y la que es rueda gira poco a poco. El sistema sabemos que es imperfecto, es el sistema que está y yo por lo menos creo que es el sistema al cual hay que exigirle que funcione y que funcione cada vez mejor, o sea, estando ahí a distancia, pero por eso, bueno, también es importante, ¿no?, el traerle a la gente eso que pasa allá y que es tan complejo. Gracias a los dos. No, gracias a vos. Y recién hablábamos de la hoja de ruta que le queda a la Argentina después de las conclusiones de esta cumbre climática mundial que se desarrolló en Dubái. Nos metemos un poco más, les propongo entender cuál es esa hoja de ruta de cara a lo que es el sector de las energías renovables. Y estamos hablando de que hay que hacer la transición energética, que hay que triplicar las energías renovables en los países del mundo. Bueno, ¿dónde queda parado el sector empresario con las energías renovables? Lo vamos a hacer con un invitado que sabe un montón sobre eso, que ya está, también hablamos con él en Dubái, en el programa Transición 2030, que es Martín Dapelo. Martín Dapelo es integrante de CADER, que es la Cámara Argentina de Energías Renovables, pero además es empresario del sector de las energías renovables, sabe un montón sobre el tema y él nos va a explicar como si fuera un profesor de vuelta qué significa, cuál es el desafío puntual de estos años del gobierno de Milei para tratar de cumplir con lo que nos pide, con lo que se acordó en la Cumbre Climática Mundial. Martín, ¿cómo estás? Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un gusto verte de vuelta ya acá en la Argentina, aterrizados, con varias semanas rodando de un nuevo gobierno
y con esto que charlábamos con Juan Carlos y con Thais, ¿no? Que es, bueno, hubo un acuerdo al que llegaron los países del mundo de la Cumbre Climática Mundial en el marco de las Naciones Unidas, y ahora la Argentina se queda con muchos desafíos. Y a mí me gustaría que nos cuentes cuáles son en materia energética esos desafíos. Perfecto. A ver, para hablar del sector privado vamos a hacer un minutito de historia. Sí. Y nos vamos a la conferencia de Estocolmo del 1972, que fue la primera conferencia de cambio climático. Esas conferencias eran entre países, ¿no? Llegando después a la primera COP en el 95. Eran acuerdos y negociaciones entre países. Recién en el 2015, en la cumbre de París, donde se establece, digamos, también la Agenda 2030, se exhorta al sector privado, o sea, también a participar en línea con estos objetivos, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible. Empezamos a hablar el mismo lenguaje entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Entonces, a partir de ahí, tomamos un rol preponderante. ¿Por qué? Porque un poco lo que hablaban recién entre Thais y Cali, estas NDC, estos compromisos que tienen los países, hay una brecha muy grande para el cumplimiento y el alcance de esas metas con, digamos, todo lo que los países se comprometieron en esas NDC no alcanza para llegar a la meta de no alcanzar los 1,5 grados de temperatura. O sea, no llegamos. No llegamos. Entonces, ¿a dónde veo yo la oportunidad para el sector privado? Es ahí, a acelerar esa transición. Quizás no es llegar, pero es acercarse. Acercarse y colaborar. ¿Por qué? Porque el sector privado puede actuar muchísimo más rápido que los países. Recién tratábamos de entender cómo 197 países se pueden poner de acuerdo en un texto. Sí. Ahora, las corporaciones a nivel mundial actúan mucho más rápido por distintos factores. Puede ser por un tema de demanda, de que va cambiando el público y la sociedad civil te empieza a exigir otro tipo de producto, otro tipo de responsabilidad a nivel de empresas, y se mueve mucho más rápido el sector privado. Pensemos que el sector privado, por ejemplo, la mayoría de las grandes corporaciones del mundo tienen sus objetivos de carbono neutralidad a 2030, 2040, cuando los países lo tienen a 2050, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad enorme, digamos, de todo el sector privado en participar activamente de esta transición, o sea, y a su vez exigirle a los gobiernos de turno, digamos, reglas claras de juego, o sea, y que nos dejen hacer, ¿no? O sea, lo importante es que nos dejen hacer, que nos dejen acelerar esta transición. O sea, a mí siempre me gusta usar el ejemplo de Amazon. Amazon en el mundo tiene más de 30 gigawatts de energía renovable, desarrollada por Amazon. Argentina tenemos 5,5 gigawatts. Claro, o sea, tenemos un montón para crecer, claramente. O sea, pero pensemos que una empresa, un monstruo a nivel global, tiene mucho más que un país. Es 6 veces Argentina. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué oportunidades que tenemos del sector privado? Bueno, ¿y qué oportunidades tiene el sector privado de Argentina? Y, digamos, ¿qué tendría que pasar en estos años en la Argentina? A ver, primero, obviamente que es necesario acomodar, digamos, toda la macroeconomía, ¿no? Y todas las variables. Venimos de una conjunción de tarifas subsidiadas, pisadas, restricciones a las importaciones, digamos, eran todas variables que distorsionaban la competitividad del mercado en materia de renovables. Con lo cual, eso debería ser lo primero que tenemos que esperar. Estamos todos a la expectativa en estos primeros meses de gobierno de cuáles son las medidas que se están tomando y cómo se acomoda la economía, ¿no? Porque, digamos, ahora en este momento toca barajar y dar de vuelta, ¿no? Claro, claro. Y, digamos, mientras se ordena la economía, que es el principal desafío, ahí hay unanimidad y, bueno, es lo que está intentando hacer este gobierno. Historia en desarrollo, digamos, de cómo evoluciona el tema también de las tarifas de la energía. Ahora, en el mientras tanto, las empresas que se dedican a la energía renovable, y también te pregunto por Vaca Muerta. Digamos, ¿cómo ves todo eso con la hoja de ruta que nos dejó esta conclusión que se trajo la Argentina, la delegación argentina, y que bueno, que el gobierno de Milei dijo nosotros lo vamos a respetar? ¿Cómo verlo como una oportunidad y qué cosas también tienen que pasar para cumplir, digamos, con eso? En el sector empresario energético, te pregunto, a ver, ¿no? Pensemos que todos los proyectos de energía son proyectos de largo plazo, con lo cual no significa que, digamos, que mientras esperan cómo actúan estas medidas y qué eficacia tienen, nos vamos a frenar y decimos, bueno, no podemos hacer nada hasta que esto se acomoda. Pensemos
que un proyecto de energía solar, un proyecto eólico, de bioenergías o mini hidro, tienen una vida útil de 25 años, ¿no? O sea, y tal vez ponerse a trabajar en un anteproyecto, puedes estar 2 o 3 años trabajando en el anteproyecto, en mediciones, en estudios, para recién empezar la construcción, con lo cual estos meses de acomodamiento de la economía, bueno, será momento de trabajar en el escritorio, en ajustar anteproyectos, en planificar, pero de ninguna manera significa un parate para todos estos proyectos, ¿no? Sino justamente traer estas conclusiones que tomamos de la COP, que Argentina firmó la declaración para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, bueno, y pensar de qué manera ser más competitivos y más efectivos a la hora de desarrollar proyectos, ¿no? Bueno, dijiste que uno de los objetivos es la macro y que por más que falta que suceda eso, el sector energético no para. Nos quedan los últimos 5 minutos del programa y me gustaría que vos, digamos, nos cuentes, le cuentes a la audiencia, bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, estos años de gobierno de Milei, ¿cuáles son los desafíos que tiene la Argentina en energías renovables y cómo ves que van a crecer? Si hay alguna de esas de las energías renovables que vos ves, bueno, acá va a haber un boom, la Argentina se puede posicionar muy bien con esto. A ver, cada uno de los que viene acá, referentes de un sector, dice la eólica va a explotar, el hidrógeno verde va a explotar. ¿Qué ves vos? A mí me gusta usar siempre un ejemplo. Nosotros tenemos que pensar en un país para los próximos 50 años por lo menos, ¿no? Y me gusta usar en las charlas siempre un ejemplo. Las energías renovables vinieron a cambiar por completo la forma en la que generábamos, transportábamos y utilizábamos energía, ¿no? O sea, si analizamos un montón de rubros, hay muy pocas cosas que se hacen igual que hace 100 años, ¿no? Entonces nosotros hoy generamos energía, la transportamos y la consumimos igual que hace 100 años. Entonces, cuando analizamos que estamos en la cuarta revolución industrial y los saltos de innovación que cada vez son, digamos, más rápidos, todo lo que se habla que viene con inteligencia artificial, todo eso va de la mano de la energía. Sin energía no hay desarrollo. Entonces, a mí me gusta siempre plantear la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si mañana aparece el auto que vuela? ¿Sirve la ley de tránsito que tenemos? No. No sirve más. Porque el semáforo ya molesta, obstruye, la senda peatonal no sirve más porque el auto vuela. Entonces, pensemos que las energías renovables son el auto que vuelan, a donde necesitamos pensar a la estructura energética completamente de otra forma. No tiene mucho sentido teniendo una tecnología ya asequible, eficiente, que además tiene un montón de externalidades positivas, como bajar las emisiones, pero ya no tiene mucho sentido tener grandes centrales, digamos, estar generando a miles de kilómetros energía para consumir en los grandes puntos de consumo, que son las ciudades, que aglutinan a la mayor cantidad de actividad en el mundo, pero tenemos un montón de ciudades, pequeños pueblos, alejados o aislados, a donde hoy la tecnología te permite que esté independizada de la red. Entonces, hablar de energías renovables es hablar de independencia energética de los estados, de las provincias, de municipios, gobiernos locales, de pequeños pueblos y de las personas. O sea, ¿Es hablar también de entrada de dólares? También, porque podemos exportar. Nosotros tenemos que pensar, por eso es desarmar por completo el concepto que teníamos de generación de energía y pensar de acá a 50 años qué puede pasar con las tecnologías, con el hidrógeno, que se habla muchísimo, pero que va a ser algo a futuro y que Argentina tiene mucho potencial, pero entender que tienen que cambiar las reglas de juego y que no podemos seguir pensando un modelo, o sea, decir, ¿cómo incorporamos las energías renovables en una ley que está pensada para algo que se hace como 100 años? O sea, ¿cómo incorporamos al auto que vuela en la ley de tránsito? No se puede. Entonces, tenemos que pensar un modelo a donde las energías renovables sean una opción a partir de esa propia tecnología, ¿no? ¿Y lo lograremos? A ver, yo creo que sí. Argentina tiene de los mejores recursos a nivel mundial. Tenemos un capital humano impresionante que en los últimos años se ha desarrollado mucho con las energías renovables. Y a ver, el sector privado viene trabajando muchísimo. De hecho, en la COP nosotros firmamos un acuerdo con The Climate Group, que es una de las organizaciones más grandes a nivel mundial, para implementar en Argentina la iniciativa RE100. ¿Qué significa esa iniciativa?
que son más de 420 corporaciones más grandes del mundo que pusieron su compromiso de ser 100% renovables al año 2040. Mira. Con lo cual tenemos una oportunidad inmensa por delante para trabajar del sector privado, y creo que el sector privado va a ser quien achique esa brecha que los países hoy no pueden cumplir. Este programa en el 2031 se va a seguir llamando Transición y le cambiamos el número. Sí, a ver, el cambio es algo constante, Okay. con lo cual cuando estemos en el 2030 vamos a tener que pensar siempre cómo vamos mejorando La transición. y ser más eficientes a 2050. Martín, muchas gracias por venir. Te esperamos nuevamente en Transición 2030. Vamos, Cata, gracias. Y a ustedes, querida audiencia, los esperamos el fin de semana que viene. Esperamos que se hayan divertido como nos divertimos nosotros, que hayan aprendido como aprendimos nosotros con nuestros invitados que saben un montón y que, como escucharon, uno vino del sector empresario, otro vino desde el lugar político y otra desde el lugar periodístico. Y con ellos tres aprendimos mucho sobre la hoja de ruta que tiene la Argentina como desafío de acá a 2030. Hasta la próxima.